Bienvenidos a la porción de la palabra Shofetim o Shoftim que encontramos en el libro de Deuteronomio desde el capítulo 16 al verso de 16-18. Bendito el Eterno por este tiempo y vamos a orar para que el Señor hable a nuestras vidas y conduzca la palabra como Él quiera. Padre, en el nombre de Yeshua te damos mil gracias, Señor, por darnos la vida, por darnos inteligencia, por darnos salud y por permitirnos recibir tu palabra. Que tu palabra haga como tú quieras que haga en el corazón de cada uno de mis hermanos, para sanidad, para libertad, para consolación, para abrir los ojos, para hacer algo verdadero en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en el nombre de Yeshua, en nuestro Mesías, en cada una de las vidas, en cada uno de nosotros, y que tu palabra haga cosas maravillosas y poderosas en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Esta porción de la palabra, que se titula Shoftim o Shofetim, podría traducirse como jueces. Y vamos a mirar de dónde empiezan las raíces. Shofet, con la terminación E, T de tetero, Shofet significa juez. De ahí, juez, uno. Y juez viene del verbo shafat, que significa juzgar, decidir o gobernar. De ahí viene el título de nuestra porción de la palabra, juzgar, decidir o gobernar. Encontré 14 temas que trata esta porción de la palabra. El primer tema, el establecer un sistema judicial. El segundo tema, leyes sobre los idólatras. Leyes respecto a un rey. El libro personal de un rey. La parte para los sacerdotes y para los levitas. Prevenciones respecto a costumbres paganas. Moisés o Moshe promete un reemplazo de profeta como él. Leyes de las ciudades de refugio. Muerte premeditada. Leyes respecto a los testigos. Leyes de los exentos a ir a la guerra. Leyes respecto a la guerra, prohibición de destruir árboles durante la guerra y leyes respecto al hallazgo de una víctima de asesinato. Todos estos temas los tenemos en esta porción de la palabra y podemos ver que en esta porción de la palabra se establece el conjunto de normas y de leyes para hacer y para tener justicia. En esta porción de la palabra, ese conjunto de leyes es para establecer justicia. Y la justicia a nuestros ojos y a los ojos de la palabra tienen algunas cosas diferentes, de las cuales tenemos que aprender para poder hablar correctamente sobre la justicia. Justicia en hebreo se dice tzedek, una T, Z, E, D de dedo, E y K de kilo. Tzedek es justicia. Y el término de justicia en el hebreo o para el pueblo, ellos lo entienden como rectitud, equidad y justicia. Equidad y rectitud. Por eso, el símbolo de la justicia, ¿cuál es? Una balanza. Equidad, equilibrio. Para nosotros, justicia no es mucho equilibrio. Porque si hay una balanza igual, quiere decir que el mal y el bien, ¿cómo se encuentran? En el mismo nivel. Y para nosotros, la justicia sería todo el peso en el bien y el mal flotando o no existiendo. En la palabra, la justicia es el bien y el mal en el mismo nivel. Porque todo lo que yo puedo utilizar para mal, puedo transformarlo en bien. Y lo mismo, al contrario. Todo lo que yo hago en bendición, puedo usarlo también para maldición. Por eso la palabra nos dice, el que se crea firme, mire que no caiga.
porque todo lo que usamos para bendición, si mañana tomamos una decisión y nos confiamos, puede ser para la maldición de la tierra. Entonces, por eso el símbolo de la justicia es una balanza, y uno piensa muy poco en esto. Pero el símbolo de la balanza es que van a haber buenos y van a haber malos. Porque si no hubiesen malos, la bondad no se podría mostrar. Así que la justicia es una forma de vivir íntegramente y hacer lo correcto. Y en esta generación, hacer lo correcto para muchos no está bien. Y eso es muy interesante. En este tiempo, hacer lo correcto para muchos no está bien. Es lo contrario. Están peleando mucho porque Colombia es un estado laico y ha aparecido la Biblia nuevamente. Y están muy molestos, supremamente molestos. Están colocando tutelas porque le regalaron a los ministros una Biblia. Porque están hablando de que vuelva la Biblia al colegio. Están haciendo tutelatón. Y algunas personas estaban diciendo que iban a demandar también y están buscando quien llevó a un centro de donación muchas cajas de Biblias. Y colocó, esto también se necesita. Y tienen razón. La Biblia allá también puede ser una terapia. También puede hacerse recreación y enseñarle a los niños con la Biblia. Y muchas Biblias se perdieron. ¿Y cuál es el problema de enviar Biblias? Pero están buscando a la persona o a las personas que donaron esto porque los quieren entutelar con nombre propio. Y como no hay un doliente, pues no ha podido entrar la tutela. Pero hacer lo correcto en estas generaciones está causando problemas. Y uno diría, hacer lo correcto trae amistad, a la gente le gusta. No, en esta generación, si tú haces lo correcto, eso no gusta. Por eso está habiendo tanta injusticia. Si Sedec es justicia, el justo se llama Sadik. Sadik. Nosotros al principio cantamos Sadik, Katamar, Efrag, Efrag. El justo florecerá como la palmera. ¿Y la flor de la palmera da para arriba o da para abajo? La flor. Es que nadie ve la flor porque la flor va para arriba. Por eso el versículo dice, el justo florecerá como la palmera. A la palmera no le interesa que digan, ay, qué preciosa esta palmera, y todo el mundo en la playa se dedique no a entrar al mar, sino, ay, tan linda la palmera. No, la palmera florece hacia arriba, en su cabeza, en su cúpula. ¿Quién la tiene que ver? El Creador. Ella florece para el que la hizo. Nosotros, ¿para quién debemos vivir y actuar? Para el que está en los cielos. Así en la tierra parezcamos un palo pelado. Cuando hay tormentas y crisis, la palmera se voltea. Y quizás muchos pueden ver ahí su flor. Pero no se parte. Así debemos ser nosotros. Como la palmera. Sadik es ese justo, es el que vive y actúa bajo morales muy altos. El justo es el que actúa y vive por valores morales altos. Y tú y yo tenemos ese compromiso. A manera de información y que me pareció muy interesante, justicia en el canon bíblico incluye muchas cosas que no parecieran que sean justas. Pero vamos a aprender un poquitico de ellas, rápido, 1 minuto. Para la Biblia, justicia es atender bien a los invitados. Si su suegra no es querida, atiéndala bien, porque esto es justicia delante del Eterno. Justicia es atender bien a los invitados. Esto nos habla a todos. Uno muchas veces evita invitados, ay, no, me toca cocinar y ay, me toca hacer jugo y ay, me van a ensuciar la casa, me van a dañar la mesa. Justicia es atender a los invitados.
¿Cuántos cuidaban su comedor y en el terremoto quedó roto? ¿Para qué tanto cuidado? Y no, es que acá no venga nadie porque como es de este vidrio, esto es murano, que no pongan ni un pocillo acá. Justicia es atender bien a los invitados en la Biblia. Por eso hablan también de Abraham y Sara, porque atendían muy bien a todo el mundo. Justicia es ahorrar para los pobres. Justicia es ser humilde. Muchos que tenían quedaron igual como los que nunca tienen. Justicia es confiar en el Eterno. Eso es justicia, confiar en el Eterno. ¿Por qué? Porque tú pones el problema y el equilibrio de la balanza es que el Señor coloca su poder. Justicia es confiar en el Eterno. Justicia es santificar el nombre del Eterno, no usarlo en vano. Eso es tenido como justicia en la palabra. Como justicia es tenido el respeto y dignidad por los demás. Respeto y dignidad. Justicia en la palabra es reparar el mundo. Miren, es increíble cómo en esta porción de la palabra nos toca tanto a nosotros como colombianos con esta tragedia. Que el Señor venga a hablarnos en esta semana que es justo reparar el mundo. No los conocemos, nunca quizás los veremos en la tierra, pero si ayudamos para reparar este mundo, es justo. Volver a restaurar bosques, plantar semillas, cuidar la naturaleza, ese amparo que se está dando a los animales rescatados, todo eso es justicia para el Eterno. Reparar el mundo es contado como justicia. Alégrate cuando tus vecinos, cuando la gente alrededor es desagradecida y no ven que tú barres toda la calle para ellos y te traen es más mugre, tú estás reparando tu mundo cercano y es contado por justicia delante del Eterno. Delante del Eterno la justicia es construir con amor. Y justicia delante del Eterno y en la Torá es el servicio. El servicio es contado por justicia. Por eso cuando hablan de un justo, tiene muchas de estas características. Y uno pensaría que un justo es casi alguien que nunca peca ni se equivoca. No, hay que tener estas características del corazón para vivir de manera íntegra y correcta en este mundo. Y la palabra, en esta porción de la palabra, nos dice muy al principio, nos repite 2 veces una palabra. ¿Cuál? Justicia. Justicia seguirás o perseguirás o trabajarás por ella. Dice en el versículo 20 del capítulo 16 de Deuteronomio. Leo versión Dios habla hoy. La justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir. Pero en el hebreo dice Sedek, Sedek, Tirdof. Y significa justicia, justicia, perseguirás. Debemos perseguir, ser todo esto de justos. Y traje la traducción exacta del hebreo al español del primer versículo, Deuteronomio 16, 18. Vayamos ahí a nuestras Biblias, cómo dice las versiones de nosotros. Y miren cómo dice venida del hebreo. Primero, versículo 18 del capítulo 16. Léalo usted ahí en 4 segunditos. 16, 18. Y ahora escuchen cómo dice del hebreo. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones que el Eterno, Dios tuyo, te entrega para tus tribus y juzgarán al pueblo con justicia recta. E inmediatamente inicia el versículo 19 en el hebreo diciendo, no corromperás la justicia. El Señor que nos conoce como nadie,
nos da una orden en esta ocasión en la palabra, y es: coloca jueces y policías para ti. Mire que no es para las ciudades. En el hebreo es: coloca jueces y policías, pondrás para ti en todos tus portones. Y cuando vemos el estudio de la porción de la palabra, en esta ocasión nos damos cuenta que la palabra habla en otros momentos de justicia hacia otros. Y la Torá litiga perfectamente para los abogados y para los casos de derecho. Cuando no hay premeditación, pero yo mato a alguien por error, yo tenía derecho a vivir en una ciudad de refugio, porque yo no era un criminal, no había premeditación en mí, fue un accidente. Y eso pasa hasta el día de hoy. Accidentes los hay. Accidentes los tenemos todos los días. En los colegios hay chicos que han matado a otro compañero, lo empujó sin culpa, el muchacho cayó, se pegó contra un andén, contra la tabla, contra el otro puesto del compañero y se desnucó. Ese chico nunca pensó: uy, hoy voy a matar a este. No, estaban jugando. Permiso, le golpeó duro y le hizo daño. Yo a los 6 años le abrí a un niño aquí. Nunca premedité hacerlo. Él no quería seguir una orden y yo traté de quitarlo y le dije: no, soy yo. Y entonces el chico, que era terrible, yo no pensé que no, a ver, tenía fuerza, yo era la niña, pero yo le empujé y se cayó y se pegó contra la punta del tablero, que en ese tiempo era donde se colocaba la tiza y el borrador, que yo soy de esa época. Entonces, ahí, en esa punta, el niño se abrió aquí. Y yo lo primero que hice no fue como Moisés, huir. Yo miré y cuando él se levantó con sangre, yo sí salí corriendo. Pero es que a mí me estaban dejando borrar el tablero, mientras la profesora se lavaba las manos llenas de tiza. Entonces yo sabía que tenía que correr al baño de los profesores. Yo corrí allá y yo le dije: profesora Rosa, le pegué a un niño y está sacando sangre. Ella, me acuerdo tanto, medio cogió la toalla y dijo: ay, Milena, ¿qué hizo? Y entonces salió corriendo conmigo y bueno, se solucionó. Pero yo no tenía en mi corazón, ni nunca había premeditado hacerle daño. Y tuve justicia. Esa profesora abogó por mí para que no me pegaran en la casa. No, ella no tuvo la culpa, por favor, tranquila, su merced. Y bueno, habló y no me pegaron. Pero había algo también grave, había que dar plata para solucionarle los puntos a ese niño. Ay, eso fue lo grave, porque ahí le tocó a mis papás. Gajes del oficio de ser papás. Todo papi paga, bendito sea el Eterno que fue bueno. Pero miren, la palabra habla de esta justicia. El que con premeditación hace y el que no lo hizo con premeditación. Y el Señor coloca esto para tener justicia. Por eso la balanza tiene esos dos lados exactos. Cuando yo salgo y sin culpa alguien muere, la balanza del mal podría inclinarse hacia abajo. Pero si se encuentra que yo no lo hice con intención, se vuelve a equilibrar, porque me dieron a mí la posibilidad de ser juzgada correctamente. Y cuando al final habla, cuando están entre casi 2 ciudades y aparece un muerto, la palabra exactamente dice: van a tomar medidas. Y donde el muerto esté más cercano, esa ciudad debe hacerse cargo de la sangre de ese asesinado. Y uno podría decir: ay, ¿por qué? Porque entonces no habían policías en esos linderos y les echaron el muerto, y quizás no era culpa de ellos. Pero ahí está enseñando el Señor que al principio dijo: coloquen policías en los límites. Y si no hay autoridad en los límites, cualquier muerto puede caer. ¿Y por qué hablo de esto? Porque lo estoy hablando a nombre de una ciudad. Pero ahora voy a empezar con la traducción del versículo. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones. El Eterno conoce perfectamente nuestras vidas.
Dice el Salmo 139, versículo 4, que ni siquiera la palabra está en nuestra boca cuando ¿quién? El Señor ya la conoce. El Señor conoce cada intención del corazón. En esta semana el Señor me ha dado la posibilidad de analizar muchas cosas y aún anoche, sin pensarlo, tuvimos una charla maravillosa con alguien y donde mirábamos cómo en premeditación uno puede actuar y a todos nos ha pesado. Y uno premedita mucho cuando uno va a pecar. Uno la construye. Ay, como mi esposo tiene que viajar, aquí puedo empezar a mirar quién me dice linda, con quién puedo salir. Y ya después cuando vuelve le digo, no, ya quiero el divorcio. Esto se acabó, estoy cansada, pasan problemas, no, tú, yo, él. Pero cuando se indaga un poquito más adelante, premeditadamente ella ya había o él había establecido un programa cuando esa persona no estuviera. No, ellos se van para Shabbat, aprovechemos el sábado para hacer cosillas. Premeditadamente. El Señor conoce todo, por eso siempre hace justicia. Por eso vuelve a traer equilibrio a nuestras vidas. Y esta porción habla de sacerdotes, que dice Cohen y levitas, y habla del rey. Y escoger un rey no es malo. Miren que la palabra no dice que sea malo. Dice, cuando entres a la tierra que yo te doy, si quieres colocar un rey, no coloques un extranjero. Porque es que el extranjero no conoce nuestras vidas totalmente. Necesitamos uno de la misma sangre, uno de la misma, un compatriota para poder trabajar con él. Pero la palabra nunca dice ni condena que tengamos reyes. Aquí solucionamos el problema de aquellos que ahora último dicen, soy antisionista, soy apolítico, soy antigobierno, ni para allí ni para allá. Querido, hay siempre que tomar una posición. Y ni siquiera la palabra es apolítica. La palabra siempre nos invita a decidir y nos dice, ¿quieren escoger un rey? Háganlo bien. Escojan uno de su pueblo que no sea muy amador a las mujeres. ¿Cuántos escándalos hemos tenido ahora último con hombres y mujeres? Que no amen el dinero. La palabra nos dice que es malo. Y ahí podemos corregir a aquellos que dicen, no hay que votar, no hay que nada. No, Señor. Tenemos que ejercer un derecho y un deber. Pero hermanos, aquí nos habla directamente, pero también nos habla a nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. Y me voy a centrar en esa parte, en ese primer versículo, para trabajar en esta mañana. Primera de Pedro 2:9, que no lo sabemos, no lo cantamos y nos gusta a veces, otras veces no tanto. Pero ustedes son, Dios habla hoy, nos dice muy lindo, ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Versión Reina Valera, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Así que si la palabra ordena en ese tiempo que coloquemos policías y jueces a nosotros, es porque así debemos hacerlo. Apocalipsis 1:6 también dice que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para el Mesías. Y para evitarnos cantidad de problemas, de circunstancias en la vida de otros pueblos, la solución está en ponernos jueces y policías para nosotros en cada una de las puertas. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones. Y entonces yo pensé, ¿cuántos portones tengo yo? Porque la palabra en el hebreo dice, jueces y policías pondrás para ti, para Ramón, para Gabriela, para Lucrecia, para don Jairo, para Ramiro, para Estelita. Jueces y policías pondrás para ti en todos tus portones. Conté 11
puertas que tenemos nosotros. Los ojos son una puerta. La nariz es una puerta. La boca es una puerta. Los oídos son otra puerta. La piel es una puerta gigante. Los órganos sexuales son puertas. La mente es una puerta. Nuestros sentimientos y emociones son otra puerta. Nuestras decisiones son puertas. Y nuestro espíritu es otra puerta. Y la palabra nos dice que en cada una de nuestras puertas debemos poner jueces y policías. ¿Para qué? Para que el Eterno, el Dios tuyo, te entrega tus tribus y para que juzgues al pueblo con justicia recta. Cada uno de nosotros necesita jueces y policías en las puertas para que en nuestra tribu haya rectitud. Lo que está pasando en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra nación, en nuestras empresas, en el lugar donde vamos, es responsabilidad nuestra también. Porque si somos sinceros, muchas de estas puertas no tenemos jueces ni policías sobre ellas. Y hemos corrompido el equilibrio y la vida justa del Eterno porque no tenemos puertas, no tenemos todas esas autoridades en nuestras puertas. Entonces empecé a mirar, porque si la palabra me está ordenando que ponga eso en mis puertas, es porque el Señor sabe que a mí me conviene. Y que el Señor no puede confiar en nosotros cuando no tenemos autoridades, porque sabe que el tesoro que nos delegue se va a echar a perder. Entonces me fui a preguntar qué hace un juez y un policía, porque a mí me interesa no corromper la justicia. Y en esta ocasión de la palabra, en 2 ocasiones nos habla de los árboles. Cuando habla inmediatamente de colocar policías y jueces en nuestras puertas, no corromper la justicia, no sé por qué, pero inmediatamente habla y no sembrarás un árbol de acera en el lugar de mis sacrificios. El Señor me está diciendo, coloca jueces y policías en tus puertas para que tú misma no coloques árboles que no se deben colocar en mi presencia. Y luego dice, no cortes el árbol de frutos, porque es que eso te va a servir para alimentarte. Los que no dan fruto, mira si los utilizas escondiéndote detrás de ellos para el enemigo, pero si no, fabrica armas y haz algo con ellos. Pero en 2 ocasiones me habla de árboles. Al principio, cuando habla de jueces y policías, me dice, no llevarás y no sembrarás árboles en el lugar de tus sacrificios. Yo no sé si a ustedes les pareció interesante. No planten ningún árbol para honrar a un ídolo, ni lo pongan junto al altar del Señor su Dios. No levanten culto pagano, pues esto repugna al Señor tu Dios. Y lo está diciendo cuando antes dice, coloca jueces y policía en todas tus puertas. Porque para nosotros, tener puertas abiertas, pueden entrar muchos ídolos que dañan nuestra comunión con el Eterno. Y somos permisivos en nuestras casas con muchas cosas por no colocar esto correctamente. ¿Qué hace un juez? La principal función de un juez, para sorpresa de todos, es escuchar. Un juez debe escuchar las partes, al que acusa y al que se defiende, al testigos del que están a favor del que acusa y los testigos a favor del que defiende. Un juez debe escuchar correctamente. Un juez debe resolver conflictos.
evaluar pruebas, emitir sentencias, garantizar derechos y mantener el orden. Miren qué clase de autoridad está pidiendo el Señor que tengamos en cada una de nuestras puertas. Detengámonos para hacer las cosas justas y correctas, para mantener el orden y para hacer lo correcto. Y un policía vigila y mantiene el orden. El policía, sus principales funciones está patrullar. Acaba de pasar la moto de la policía y aparecen los ladrones. ¿Por qué? Porque acabó de pasar el que patrulló y se fue. Entonces el malo está detrás del policía. Cuando da la vuelta, ya hay raponazo. Ya se fueron los que patrullaban. El policía debe atender a la comunidad. El policía debe investigar. Llega, no, ¿qué pasó? Ay, que es que este me dijo que ¿dónde está el otro que usted está diciendo? Ya se fue. Entonces tienen que mandar al otro compañero. Hermano, vaya, que un señor que va con chaqueta roja, que no sé qué, que ese es el que están diciendo estos acá. El policía también tiene que investigar. El policía muchas veces tiene que mediar. Cuando hay casos con borrachos o algo, se pone de consejero matrimonial. Eso le toca a los policías. Hermano, no sea así. ¿Usted por qué quiere pegarle a la señora? Hermano, valore esta mujer tan buena. Mire, hermano, tómese sus tragos, pero no haga bulla. Pero el policía es un mediador, increíblemente, pero sí, y les pasa muy seguido. El policía controla. El policía apresa. Y el policía tiene que conducir y cuidar aún al que apresa. Así sea ladrón. A veces tiene que darle almuerzo o gaseosa para que no se queje delante del juez el ladrón. El policía hace todo esto. Y la palabra nos dice, coloca jueces y policías en todas tus puertas. Necesitamos blindar nuestra vida y nuestro cuerpo para evitar caer y corromper la justicia. Si queremos buenos resultados, y a todos nos gustan los buenos resultados, nuestro blindaje como ser humanos debe ser el correcto. Mateo 7:1 habla de algo que eso se usa como pan caliente. Creo que es uno de los versículos que usan los inconversos y los conversos con más facilidad. Mateo 7:1. Sí, ese es un versículo bien mal trajeado, pero lo usamos todos cuando conviene. No juzguen a otros para que no sean juzgados. O sea que Yeshua está invalidando la palabra de esta parashá. Porque si la palabra dice coloquen jueces y policías en sus puertas, y Yeshua está diciendo no juzguen, entonces ¿para qué un juez? Entonces Yeshua está hablando de la hipocresía de juzgar mal. Porque luego dice, Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Y como ustedes midan, así los van a medir. Y la palabra en esta porción nos está diciendo que debemos escuchar para mirar si había una enemistad previa y este lo mató con ganas o lo mató sin culpa. Juzgar no es malo, es necesario, porque es justicia y equilibrio. Lo malo es juzgar hipócritamente. Por eso Yeshua inmediatamente dice, ¿por qué miras la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes tú? Está hablando de que hay personas que juzgan a la ligera porque en sus puertas, en sus ojos, no colocaron un juez y un policía correcto. Entonces hablan a conveniencia y no hablan con verdad. Yeshua no está invalidando el juzgar. Entonces ahora en las iglesias el pastor tiene 2 mujeres y tú dices, ay no, pero yo voy a esa iglesia y no me importa que él tenga amante y pastora ahí en la silla. Eso es problema de él. Dios lo juzgará porque nosotros no somos jueces de ninguno. La Biblia lo dice. No, hermano, no interpretemos la palabra así.
porque justicia, justicia debemos perseguir y debemos tener celo, porque la palabra también aquí dice, todos los otros pueblos consultan, nigromantes, astrólogos, pero ustedes no deben hacerlo, porque son santos y para mí son justos, honorables. Así que nosotros debemos aprender a mirar la palabra bien, porque este cuento está permitiendo que las iglesias y que todos vivamos en perversión, porque yo no juzgo a nadie, porque la palabra lo dice. Debemos colocar jueces y policías en cada una de nuestras puertas para que viva la justicia y la integridad. Por eso el consejo al rey en esta porción de la palabra es clara. Y es, el rey tenía que pedir una copia de la palabra y tenía que tenerla todo el tiempo con él. La forma de tener un juez y un policía en nuestras puertas justas es tener la palabra todo el tiempo de nuestra vida. Es la única manera de nosotros poder vivir correctamente. Y si usted en este momento piensa, cuando usted ha pecado, siempre ha habido una premeditación. Y cuando usted ha pecado, días, meses antes, usted empezó a alejarse de la iglesia. Usted dejó a empezar a alejarse de la oración y del estudio de la palabra. Y se llenó de argumentos y de justificaciones para pecar. Pero siempre hay una premeditación que tenemos cada uno de nosotros en la vida, siempre. Dice el capítulo 17 de Deuteronomio, verso 18, 17-18 de Deuteronomio. Cuando el rey tome posesión del poder, mandará que le hagan una copia escrita de esta enseñanza, tomada del original, que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Siempre deberá tener una copia consigo y leerla todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor su Dios y a respetar todo el contenido de esta enseñanza, poner en práctica sus mandamientos, para que no se crea superior a sus compatriotas, ni se aparte para nada de los mandamientos. Así, él como sus descendientes tendrán un largo reinado en Israel. Necesitamos colocar en todas nuestras puertas, que les comenté hoy, y quizás usted puede pensar en más puertas de usted, jueces y policías. Y esos jueces y policías tienen que recordarle a usted la palabra día y noche, para que cualquier premeditación, que el pensamiento es una de las puertas, no pueda llevar a cabo lo que usted planea como un simple mortal, porque no somos simples mortales. A nosotros no se nos permite esto. Dice el capítulo 18, verso 14, estas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer, hacen caso a los que pretenden predecir el futuro y a los adivinos. Pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. Nosotros somos diferentes. Y miren lo que dice el Salmo 119, verso 33 al 40. Porque de esta manera debemos blindar nuestras vidas. Este no es tiempo de salir nosotros sin estar cubiertos, porque cualquier cosa nos puede caer encima y nos puede dañar. Y si andamos descuidados del área espiritual, nos vamos a dañar tremendamente. 119, versículo 33 al 40. Señor, enséñame el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Haz que mi corazón prefiera tus mandatos a las ganancias mal habidas.
No dejes que me fije en falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. Confirma a este siervo tuyo las promesas que haces a los que te honran. Aleja de mí la ofensa que temo, pues tus decretos son buenos. Yo he deseado tus preceptos. Dame vida, pues tú eres justo. Siempre vamos a tener tentaciones a mirar y a juzgar incorrectamente nuestras puertas y las puertas de los demás. Pero solo tener los ojos puestos en la palabra, como es la orden y la recomendación al rey, nos va a hacer salir adelante. Hermanos, ¿queremos resultados diferentes? Cambiemos nuestra realidad y coloquemos en cada una de nuestras puertas jueces y policías que nos ayuden continuamente a vivir en santidad. Todos los días debemos estudiar la palabra, debemos orar, pero aparte de eso, busquémonos rodearnos de buenas personas, de personas que no nos dejen pecar. Cuando uno es joven, uno a veces para hacer una pilatuna se escapa de todo el mundo. Sale de la iglesia de primeras, no deja que nadie lo salude. Pim, pim, pim. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando a uno en la casa, el aquel y la aquella. Y ese día los de la iglesia sí son un obstáculo. Sí, son un obstáculo, entonces uno busca salirse rápido. Busque esas amistades que le protejan la vida. Busque esas personas que le digan, te estoy viendo mal, ¿qué pasa que ya no vienes? Estás llegando al amén, ya no llegas a la primera hora del servicio, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está sucediendo? La palabra nos dice, colocarás para ti en todas tus puertas jueces y policías. Por no hacer esto y por estar permitiendo cosas, nuestras familias se destruyen, nuestras comunidades están quebradas por permisivos. Debemos tener jueces y policías de la palabra que no nos permitan desviarnos ni a izquierda ni a derecha, para que podamos conocer y ver días buenos sobre la tierra. Todo lo que pinta para Colombia ahora pinta bonito, pero a nosotros algo nos preocupa. No podemos estar tan felices. Se está escogiendo mucho pastor y se está escogiendo muchas personas que las personas las han visto con Biblias y predicando por años. Donde estos hombres y mujeres caigan. Ay, ay, ay. No solo el juicio sobre la nación, nadie nos va a querer creer. Hebreos 12 dice, teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, guardémonos y coloquemos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, no para tapar los pecados de ellos, porque cuando tú estás mirando el reflejo del santo, solo puede venir luz para ti. Que esas mujeres y hombres que están siendo colocados en eminencia en esta nación, les caiga temor y temblor del cielo, para no cometer ningún error, para que el nombre del Señor no sea vituperado y la iglesia pueda seguir teniendo ir de poder en poder para ver a nuestro Dios en Sión. Hemos pedido por años hombres y mujeres conocedores de la palabra en estado de eminencia, y ahora que llegan le asusta a uno. Le asusta a uno que se dé mal testimonio. De los hijos del mundo se espera cualquier cosa, de nosotros se espera el testimonio de Yeshua en nuestras vidas. ¿Qué estás dando tú? ¿Cómo está viviendo tu casa? ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo está todo alrededor nuestro? Si la gente ve que nosotros colocamos en todas nuestras puertas jueces y policías, la justicia, vamos a perseguir más, porque a mayor bendición
mayor santidad vamos a querer vivir, porque vemos que esto es bueno, agrada al Padre y nos hace vivir correctamente. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias en esta mañana por el poder de tu palabra, por tu verdad, Señor. Amado Señor y Rey de los cielos, gracias por tu palabra de vida, Señor. Señor poderoso, quiero colocar para mí mis puertas, jueces y policías correctos de tu palabra y de tu presencia. Señor, alíñame con tu palabra de verdad y de vida. Coloca en mí el querer como el hacer, tu buena voluntad todos los días de mi vida, de estudiar tu palabra, de estar sumergida en tus mandamientos para no pecar contra ti ni contra tu pueblo, Señor. Ayuda a mis hermanos también, Padre de la gloria, que tengan esos jueces y esos policías correctos en sus almas, que salga la maldad, Señor, que el policía, cualquier pensamiento, cualquier cosa indebida que vea en nosotros, capture esto y lo lleve fuera de nuestras vidas para tener libertad, Padre, para tener justicia, equilibrio y verdad delante de nosotros. Guarda nuestras amistades, Señor. Guarda los lugares donde vamos, Señor. Padre, para esto están los jueces y los policías. Padre de la gloria, no permitas que sigamos en el consejo de los malvados. Tu palabra dice, bendito el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno medita de día y de noche. Que su hoja no cae y da fruto en su tiempo. Que todo lo que hace prospera, Señor. Amado Padre celestial, permítenos para nosotros, cada uno, tener jueces y policías justo en cada una de nuestras puertas, cualquiera que sea la edad de aquel que está escuchando este mensaje, que aprenda a tener jueces y policías justos delante tuyo, Padre de la gloria. Envíanos ángeles, ángeles que no nos dejen ir a ningún camino, Padre, que el hombre nos recomiende. Señor, envía ángeles alrededor de nosotros que no nos permitan caer. Padre de la gloria, coloca en nosotros rechazo y repulsión por el pecado, por la tentación, y danos la fuerza y la valentía para perseguir la justicia en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.